Bienvenidos hermanos a un video más. Hoy les quiero presentar a mi hija hermosa, Valentina Montaño. Hola. ¿Sí? Ella quería saludarlos, ¿ok? Bien. Adiós. Bien, voy a acomodar bien la cámara. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar, hermanos, con el video. Hoy vamos a ver en Apocalipsis, ¿sí? O más bien, vamos a empezar el estudio de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a empezar el estudio de Apocalipsis. Recuerden que tengo mi celular, es lo que tengo. La intención de estos videos es ayudar a entender la escritura, ¿ok? Ya seas congregante, pastor, no te congregas, creyente, lo que sea, sí, no creyente. Pero el chiste de estos videos es ayudar a entender las escrituras. No vamos a inventar nada, todo lo vamos a ir resolviendo con la misma escritura en Apocalipsis, ¿sí? Bien, lo vamos a ir haciendo poco a poco. No sé cuánto tiempo nos vamos a llevar, pero hoy vamos a ver del 1 al 3. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar con la fecha del libro de Apocalipsis. La fecha del libro de Apocalipsis no está clara. Una parte lo fecha cerca del año 100, en el 90 y tantos. Otra parte lo fecha en el año 130. Y otra parte lo fecha antes del año 70. Sí. Muy cercano entre el año 64 y 65. Ahora, los que lo fechan en el año 100 o delante del 100 después de Cristo se basan en los padres de la iglesia, ¿ok? Y los que lo fechan en el año 64-65 se basan en la información interna del libro de Apocalipsis, ¿sí? Con la información de los evangelios. Por eso se fecha en el año 64-65, que más o menos es el gran incendio de Nerón. Cuando Nerón le echa la culpa a los cristianos de incendiar a Roma. ¿Ok? Es entre el año 64, 65, 66 más o menos. Ahora, yo también me inclino más por el año 64, 66 antes de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información de Apocalipsis, la información interna, fecha esa o da esas fechas en cuanto se escribió. Solamente que Apocalipsis nos esté mintiendo. ¿Sí? Si Apocalipsis no es de Dios o no es la escritura de Dios, Apocalipsis y los evangelios nos están mintiendo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Les voy a dar unos versículos más o menos. No le voy a dar todo, hermano. Vamos a hacer un estudio más o menos superficial para entender la historia de lo que estamos leyendo, ¿ok? Porque si no nos podemos demorar hasta un año en este estudio y no me voy a llevar mucho tiempo, ¿ok? Pero les puedo dar una introducción al libro de Apocalipsis. Y si entendemos esa introducción, vamos a entender muchas partes de la Biblia. Ahora, vamos con lo primero. ¿Por qué decimos que Apocalipsis se escribió entre el año 64, 66 más tardar? Por la misma información que tenemos en Apocalipsis. Escuchen el versículo 1:7. Dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, literalmente están diciendo que los que traspasaron a Jesús verían, ¿sí?, al Hijo del Hombre en las nubes. Ahora, si se escribió en el año 100 o después del 100, es obvio que esa gente que traspasó a Jesús ya no estaba vivo. ¿Ok? No vamos a inventar ni nos vamos a fantasear. Todo va a ser escritura. ¿Ok? Ahora, aquí dice que los que traspasaron, sí, lo verían. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Ahora, el Hijo del Hombre, sí, está en el versículo 13 y en el versículo 7 habla de lo mismo. Ahora, lo que les voy a explicar es esto, que Apocalipsis es un paralelo de Mateo 10, Mateo 24, Mateo 16 y por lo tanto Lucas, Marcos, ¿sí? Entonces, la venida del Hijo del Hombre, del que se empieza a hablar en Apocalipsis 7 en adelante, es un paralelo de Mateo 24, Mateo 10, Mateo 16. ¿Sí? Vamos a ver esos paralelos donde hablan, ¿sí?, del Hijo del Hombre para poder fechar el libro de Apocalipsis según la información interna. ¿Ok? Vamos a Mateo 10:23. Buscamos Mateo capítulo 10, versículo 23. 22 y 23 vamos a leer. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin o hasta la muerte, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis, escuchen aquí, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ahora, si tú estás en blanco con el capítulo 10 de Mateo, te voy a decir el contexto. El contexto son los discípulos y las órdenes de predicar son a los discípulos. Ahora, Jesús en el 23 les está diciendo que los discípulos no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Eso quiere decir que los discípulos, a lo mejor no todos, pero algunos tuvieron que ver la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ahorita no voy a entrar en detalles. Más adelante, cuando lleguemos al versículo 7, voy a explicar extendidamente qué es el Hijo del Hombre o la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Aquí entonces en Mateo 10:23 dice que los apóstoles no iban a acabar de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Ahora, también una señal de qué se trata Apocalipsis. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo 16. Hay más versículos. No, solo les estoy dando el paralelo para fechar. Porque si el libro de Apocalipsis se escribió en el año 100 o después del 100,
Los evangelios se tuvieron que escribir mucho más tarde también. ¿Sí? Más o menos por las mismas fechas. 10, 15 años de diferencia. Ahora, vamos a Mateo 16, 27 y 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El 28, fíjense lo que dice: de cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, esto no se pudo escribir. Y cuando digo esto, Apocalipsis no se pudo escribir en el año 100. Por esta información que tenemos. ¿Sí? Ahora, todos estos pasajes que le estoy dando nos abren un panorama de que Apocalipsis, ¿sí?, es la narración de un juicio. Y un juicio que dice que los apóstoles verían. Y en el 28 dice: hasta que hayan visto al Hijo del Hombre, sí, viniendo en su reino. ¿Ok? Ahora, también podemos ver Mateo 24. Vamos a ver si lo encontramos. Mateo 24. Bueno, no, ya no los voy a ver. Los que le voy los voy a llevar al Antiguo Testamento, a Daniel. ¿Ok? Porque esto de Apocalipsis también se escribió en Daniel 7. Y ya empezamos a entrar más o menos de qué se trata la historia de Apocalipsis. Daniel 7. Dice, está hablando, dice, vamos a ver el 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, y empieza a hablar de las bestias y del futuro, ¿sí? Y vean que después de hablar de los reinos, porque Daniel está hablando de reinos, en el 13 dice, Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante. Ahora, ¿por qué se dice que Apocalipsis, se escribió en el año 64, 66 por toda la información? Porque es un paralelo de todos esos versículos. ¿Ok? Es un paralelo. Entonces, si Apocalipsis se escribió en el año 130, Mateo y todos esos versículos que también están en Lucas, en Marcos, se tuvieron que haber escrito también mucho más tarde. ¿Sí? Y no concuerda. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Ok? Ahora vamos a entrar al texto. Más o menos. No voy a estar viendo paralelos en hebreo ni en griego. Solo yo les voy a dar más o menos la idea que está escrita. Ustedes los pueden investigar o agarrar un paralelo, investigar la palabra. ¿Ok? A lo mejor más adelante lo empecemos a hacer, pero en estos versículos no lo veo necesario. Dice Apocalipsis. Bien, la palabra Apocalipsis o Apocalipsus, Apocaliptus,
Sí, es revelación. Revelación. ¿Ok? Ahora, la palabra Apocalipsis da la idea de quitarle una tela o la capa, lo que estaba escondido. ¿Ok? Ahora, fíjense que en las Biblias el título es Apocalipsis. Y cuando empieza dice la revelación de Jesucristo. Cuando dice la revelación de Jesucristo, es la misma palabra, Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis es griego y la revelación es la traducción a nuestro español o a nuestra lengua. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa Apocalipsis o revelación? Ya les decía, Apocalipsis o revelación significa esto. ¿Sí? Les voy a enseñar. Los platos están tapando algo y le quita el primer plato y le quita el segundo plato y le quita el tercer plato y se ve lo que estaba cubriendo el plato. ¿Ok? Esto significa Apocalipsis. Entonces dice la revelación de Jesucristo. Básicamente significa que Jesucristo le está quitando, ¿sí?, las capas a lo que ya había. ¿Sí? O Jesucristo le está quitando todo el velo. ¿Sí? Le está quitando el velo a la historia de Dios y de Israel o de la humanidad. Es lo que va a hacer Jesucristo. Jesucristo en este libro, a través de Juan, nos va a revelar toda la historia. ¿Qué historia? Desde que llegó el Mesías, ¿sí?, hasta que se termine la obra de Jesucristo. ¿Ok? Y una gran parte nos revela el tiempo del ministerio del Mesías. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir viendo que Apocalipsis no está hablando de 1000 años después de Jesucristo o de 2000 años después de Jesucristo. Como vimos, Apocalipsis habla, ¿sí?, del Hijo del Hombre. ¿Ok? Que es juicio, lo vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, ¿qué nos va a revelar Jesucristo? La historia de Dios con su pueblo o la humanidad. Es lo que Jesucristo va a revelar. Por eso al final del libro se acaba la revelación. Porque ya Jesucristo nos dio toda la historia. ¿Sí? Nos dio toda la historia Jesucristo. ¿Ok? Ahora dice, la revelación de Jesucristo. Aquí la acción de quien está revelando es Jesucristo. Jesucristo va a revelar. ¿Ok? La acción la está haciendo Jesucristo. No es la revelación de la historia de Jesucristo. No nos está diciendo esto Juan. Juan nos está diciendo que Jesucristo va a quitarle el manto a la historia. ¿Ok? Ahora dice que Dios le dio. Y esto es importante. Porque si ustedes ven, aquí hay dos personas. Dos personas. Jesucristo, quien le va a revelar a la humanidad, y dice que Dios le dio. Pero Juan dice que esa revelación que Jesucristo nos va a dar o nos dio a la humanidad, Jesucristo la recibió de alguien. ¿Sí? Y ese alguien es de Dios o del Padre. ¿Ok? Ahora, literalmente dice que el Padre
le otorgó, ¿sí?, la revelación a Jesucristo. Literalmente. ¿Sí? Ahora, esa palabra dio da la idea en griego de un golpe, no progresivamente. Y da la idea de que en el pasado, fuera del tiempo que conocemos. O sea que no había sucedido ningún acto, no estaba el tiempo o la era que conocemos, ¿sí?, cuando Dios se lo entregó a Jesús para que Jesús se lo empezara a revelar a la humanidad. ¿Sí? Ahora, todos sabemos que la Escritura dice que nadie puede ver a Dios. Pero Moisés vio a Dios cara a cara. Literalmente dice que vio su rostro, su cara. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Exacto, lo mismo. Jesucristo es el que revela, ¿sí?, y el Padre se lo entregó en un tiempo fuera de este tiempo, sin que sucediera nada. Pero ya Jesucristo sabía el principio y el fin. Por eso cuando viene, Él sabe, manda a Judas y dice, no pasa nada, yo tengo que morir, yo sé que voy a resucitar y sé que voy a ser glorificado. Porque Él sabía. Bien. Espero que vayamos bien. ¿Sí? La revelación de Jesucristo significa gramaticalmente que la acción de revelar la hace Jesucristo, no Dios. ¿Sí? Dios no le revela a Juan, ¿sí?, o a las personas. Jesucristo es quien revela lo que el Padre le dio. Y en los evangelios está por donde sea. Bien. Ahora dice, para manifestar a sus siervos. Esa palabra manifestar es para mostrar. ¿Ok? A ver. Dice, antes de seguir, sí, la literatura apocalíptica siempre ha estado en la antigüedad. Fíjense, esto es importante. ¿Por qué? Porque la literatura apocalíptica siempre se usó en contra de un régimen o en contra de un gobierno. Esto nos va a ayudar porque Jesús revela da esta información en símbolos, ¿sí?, en secreto, ¿sí?, para los creyentes. Y no cualquiera podía leer el libro de Apocalipsis como hoy en día. Tenían que ser creyentes y solamente los creyentes van a poder entender Apocalipsis. Ahora, esta literatura apocalíptica se utilizaba, ¿sí?, cuando había mucha opresión en el pueblo. Entonces, ellos no podían hablar directamente contra el gobierno o contra quien los estaba oprimiendo, ¿sí? Y entonces desarrollaban la información apocalíptica, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hablar libremente, pero que el opresor o el régimen o el gobierno no entendieran de qué está hablando. Y en sí, esta carta de Apocalipsis o este libro tiene el mismo el mismo sentido. Por eso Juan empieza a hablar en claves, en símbolos, para que el régimen romano no entendiera de qué se estaba hablando, ¿sí? Pero el creyente, cuando lo leyera, automáticamente iba a entender, ¿sí? Ahora, fíjense,
cómo la literatura apocalíptica se utilizaba para esconder información del gobierno, porque era un gobierno opresivo. Ahora, Apocalipsis se fecha en el 64, 66, cuando Nerón le echó la culpa a los cristianos de incendiar Roma. Y es cuando empieza la persecución contra los cristianos y Nerón. ¿Sí? Ahora, este lenguaje apocalíptico concuerda con el tiempo, que era un tiempo de opresión y persecución, y a través de este libro escondían información de Roma. Esto es increíble. No, porque concuerda exactamente, ¿ok? Voy a regresar a la escritura. ¿Sí? Ahora, dice que Dios le dio. Ahora, ese Dios le dio, ya vimos que es un evento, un único evento, no tuvo que transcurrir nada, da la idea de que fuera del tiempo, ¿ok? Para manifestar a sus siervos. Sí. Ahora, esa palabra sus siervos siempre en griego es esclavos. Y sería para mostrarle a sus esclavos. ¿Sí? Eso es lo que tú eres. Si crees en Jesucristo, eso es lo que tú eres para Jesucristo, un esclavo. ¿Sí? No tienes derecho de hacer nada más lo que ordena, ¿sí?, el dueño de ese esclavo. Esa es la idea. El siervo no es el siervo, es el esclavo. Y el esclavo hace lo que manda el Señor. Y Juan, Pablo y todos los apóstoles se llaman esclavos. ¿Ok? Entonces dice, para manifestar a sus siervos, a sus esclavos, las cosas que deben de suceder pronto. Ahora, esa palabra suceder, ¿sí?, suceder pronto, es en sí es, la idea es de que cosas que deben de empezar rápido, así literalmente, ¿sí?, o señales o cosas que debían de empezar rápido. Ahora, raíces hebreas y muchos cristianos y judíos van a decirte que está hablando de que una vez que se desencadene la primera señal, se van a desencadenar todas las señales rápidamente. Pero no, esa no es la idea. Esto no es el tiempo de Cronos, ¿sí? No es Cronos. Cronos sí tiene esa idea, pero esta palabra no es Cronos. Esta palabra está ligada a rapidez. No significa algo en cadena, sino en tiempo breve. ¿Sí? Ahora, vamos a volver a retomar el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben de suceder rápido, en corto tiempo, en tiempo breve. Esa es la idea de Juan. Pero ahora vienen y te dicen que este versículo se escribió para 2000 años después de Cristo. Ya llevamos 2025 años después de Cristo. Y te siguen diciendo, no, que para el 2030, que para el 2060. Pero esa no es la idea de Juan. La idea de Juan es que va a suceder en breve, que tiene que suceder en breve, en poquito tiempo. ¿Sí? Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o a su esclavo Juan. ¿Y la declaró quién? Jesucristo. ¿Qué le declaró? La revelación.
¿Y quién se la dio? Dios. Sí. Ahora, el versículo 1 en sí ya lo vimos. Podemos profundizar más, pero no voy a hacerlo, ¿sí? Solo quiero que vean la idea de Juan en el versículo 1. La acción de Jesucristo, pero Dios le dio esa revelación en un tiempo fuera de nuestro tiempo y de un golpe, sin haber sucedido nada. Entonces Jesús nos las declara. Y dice Juan que se las declaró por medio de un ángel. Por medio de un ángel. Ahora, este ángel es enviado. Bueno. Sí. Ahora, vamos a pasar al versículo 2. Dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ahora, esa palabra, testimonio, hermanos, esa palabra testimonio, ¿sí? Significa dar testimonio de lo que vio, testificar, aquel que dice lo que vio. Entonces, dice, y vamos a ligar el 1 con el 2, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra o de lo que vio. ¿Sí? Entonces, todos los apóstoles fueron testimonios visibles de Jesucristo. Entonces, Juan en sus cartas ha dado testimonio de lo que ha visto, no de lo que le han contado. ¿Sí? Y están bien claras sus cartas de Juan 1, 2, ¿sí? 3, etc. Ahora, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios aquí es la palabra logos. Pero es más que la palabra logos, hermanos. La palabra logos tiene la idea razonamiento, orden, el principio del orden o el orden divino o un orden, ¿sí? o el orden que sostiene al universo. ¿Sí? Juan ha dado testimonio de este orden de Dios. ¿Sí? Dios sostiene al universo y Juan ha dado ese testimonio. ¿Sí? También Juan dice que quien sostiene al universo es Jesucristo. ¿Sí? Y no hay que confundirnos, pero la Escritura siempre va a poner a Jesucristo como una persona, a Dios como otra persona, pero luego ponen a Jesucristo como Dios, haciéndolos una sola persona, y esto es normal. ¿Sí? Ahora dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Los vuelve a dividir. ¿Ok? Juan vuelve a dividir a Dios y vuelve a dividir a Jesucristo en una persona. Y de todas las cosas que ha visto, y vuelve a recalcar la idea de la palabra testimonio en el final del versículo 2, y de todas las cosas que ha visto. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al 3. Bien, espero y vayamos bien, porque es el principio de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, vamos a entender aquí la idea de Juan. Bienaventurado el que lee. Bienaventurado significa afortunado. Afortunado el que lee. Ahora, esa palabra que lee no nada más es lo que estamos haciendo nosotros, el que lee. No. Esa palabra en griego tiene una idea de reconocer la información escrita, comprender las palabras escritas,
¿sí? Y la idea hebrea que es escuchar y hacer. En el Antiguo Testamento, en hebreo sería Shema Israel. Escucha Israel y haz. Esta palabra es la misma. Afortunado el que lee, pero nada más el que lee, el que las hace o el que las toma en cuenta, el que hace una acción al leerlas. ¿Ok? Esa es la palabra que lee. Y luego dice, los que oyen. ¿Sí? Ahora, la palabra los que oyen, Jesús lo repite mucho en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y, perdón, me equivoqué. Los que leen es reconocer la información. ¿Sí? Comprenderla. Es lo que está ligado a los símbolos, a la encriptación que Juan va a dejar. ¿Sí? Afortunado el que reconozca todas estas palabras. Y luego dice, los que lo oyen. Y la palabra los que lo oyen, esa es Shema Israel. Escuchar y hacer. ¿Sí? Les pido una disculpa. Entonces, los que leen es comprender la información que está aquí. Saberla. Porque hoy en día leemos y no comprendemos. Inventamos. Es lo que está diciendo Juan. Que afortunado el que llegue a entender estos textos. Y afortunado los que lo escuchan y lo hacen. ¿Ok? Dice, oyen las palabras de esta profecía. Profecía es decir algo oculto o revelar, ¿sí? El tiempo futuro. Y es lo que está haciendo Juan. Por eso cuando se termina Apocalipsis se cierra la profecía. Ya no hay más revelaciones. Y ahora el profeta es un vocero. Es un vocero. Es el que lleva la escritura a otros lados o explica la escritura. ¿Ok? Ahora, de esta profecía, ¿sí? Revelar el futuro. Dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Esta palabra que dice, y guardan las cosas en ellas escritas, es lo mismo que dice Jesús. ¿Sí? Todo aquel que me siga, que guarde los mandamientos. Que guarde los mandamientos. Y Juan lo que está diciendo, que si tú comprendes la lectura de este libro o de esta carta, ¿sí? Que la hagas, que la escuches y la hagas, que tomes acción y vuelve a repetir la idea como buen judío o buen hebreo, y guardan las cosas, ¿sí? En ella escritas. Lo vuelve a repetir pero con otra palabra, sería como un sinónimo, ¿sí? Entonces es como Juan está dando un mandato, ¿sí? Como lo daba Jesucristo. Guarden los mandamientos. Juan lo que está diciendo, guarden, ¿sí? lo que se les dice aquí, o hagan lo que se les dice aquí. ¿Por qué? Porque se les está revelando el futuro. ¿Ok? Guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y nosotros podemos decir que el versículo 1 que dice, ¿sí? Deben suceder pronto, y en el versículo 3 que dice, porque el tiempo está cerca, es lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. ¿Sí? Lo que Juan está diciendo en el versículo 3 al final dice, ¿sí? La idea de ese tiempo, estar cerca, es señales. Señales, esa palabra, está cerca, ¿sí? Es señales.
o tiene la idea de cuando ya está un teatro armado. Solo están esperando que llegue la hora y la gente adecuada para que se ponga en acción. Eso es lo que está diciendo Juan. En resumen, Juan está advirtiendo, sí, que todos los que escuchen estas palabras que va a escribir, que las guarden y las hagan, porque ya todo el escenario está preparado y que las señales que él está viendo, ¿sí?, es porque ya es pronto, es porque ya van a suceder. Sí, hasta aquí voy a dejar el video. En el otro video vamos a ver del 4 al... Yo creo que vamos a ver del 4 al 7 y vamos a ver la venida del Hijo del Hombre. Sí, espero que estos 3 versículos les haya, sí, ayudado para entrar en Apocalipsis. Vamos a retomar un poquito. Apocalipsis en el año 64 es fechado al 66 más tardar. Vimos unos versículos donde los apóstoles tenían que ver la llegada del Hijo del Hombre. Sí, dice que el que va a revelar es Jesucristo, pero que Dios se lo dio fuera del tiempo. No había sucedido nada, no había empezado nada, pero ya Dios lo sabía que iba a pasar. Jesús se lo dio a Jesucristo. Jesucristo sabía, sí, los planes de Dios, de su Padre, y entonces se lo va a manifestar a su esclavo Juan. Y Juan nos dice que por favor lo guardemos y lo hagamos y lo entendamos, ¿sí?, porque va a escribir en literatura apocalíptica, porque hay persecución y esta escritura va escondida para ese gobierno. ¿Y cuál era el gobierno romano? El gobierno que perseguía y oprimía era el gobierno romano. ¿Por qué? Porque va a empezar a desarrollar escritura en contra del gobierno romano. Y Juan nos dice en los primeros 3 versículos que por favor, sí, el que lea, lo guarde o entienda las señales, que el teatro, que la función está a punto de comenzar. ¿Sí? Espero les haya servido, hermanos. Vamos a seguir, vamos a tratar de terminar Apocalipsis. Ok, vamos a tratar de terminar Apocalipsis. No me dedico a esto, pero tenemos que sacar tiempo y hacerlo. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.